Alonso levantó su copa de vino como si fuera a brindar. «Votamos», dijo con voz suave y calma, como si las palabras no estuvieran a punto de cortar como navaja. «Ya no eres de la familia». Hubo un silencio breve. Luego risas. No de esas risas nerviosas, sino de las que salen del fondo del alma. Citlali soltó un resoplido corto, escondiendo su sonrisa detrás del borde de su copa. Damián, su hermano menor, que siempre andaba por ahí, como extra olvidado en una telenovela, aplaudió 2 veces, como si hubiera escuchado un chiste de comedia. Nadie me miró, ni siquiera Jimena. No parpadeé, no me inmuté, no les di el espectáculo que esperaban. En cambio, metí la mano lentamente en mi bolso y saqué una carpeta, beige gruesa, cerrada con un pequeño elástico. La puse en el centro de la mesa. Aterrizó con un golpe suave pero inconfundible. Los ojos de Alonso cayeron sobre ella confundidos. Su sonrisa titubeó. «¿Qué es esto?», preguntó Citlali, inclinándose ya hacia adelante. «Si ya no soy de la familia», dije con la voz firme, «entonces no van a necesitar esto». Sus dedos dudaron sobre la solapa. La habitación contuvo el aliento. Nadie se movió. Luego la abrió. La sonrisa se le borró del rostro como agua deslizándose por un cristal. Alonso miró por encima de su hombro. Se quedó helado. Todo empezó con la hoja de cálculo, organizada, clara y refutable. Fechas, cantidades, destinatarios, un total en rojo. Al final, 2.500.000 pesos. Damián dejó de masticar a medio bocado. Esperé. Esperé mientras se daban cuenta de que nunca olvidé, de que nunca fui tan ingenua como pensaban. Querían hacer de esto un show, así que les di uno. Pero no alcé la voz. No lloré. No supliqué que me incluyeran. No dije, por favor, no me hagan esto. Esas palabras se me habían escapado hace años, enterradas en 1000 momentos que a nadie le importó recordar. Nadie habló ahora. Solo el tintineo de un tenedor cayendo de una mano. Solo el sonido de una mentira rompiéndose. Miré al otro lado de la mesa a Jimena. Estaba inmóvil mirando los papeles frente a sus padres, con los ojos abiertos de par en par. Era demasiado joven para entender los números, pero no la traición. Me crucé de manos en el regazo y miré a mi hijo. Alonso no me sostuvo la mirada. Estaba ocupado leyendo la página 2. El mensaje de texto. El que aún no había visto. Se veía más pálido con cada segundo. Lo noté primero cuando el grupo de WhatsApp desapareció. El chat, que solía sonar cada 2 por 3 fotos de cenas, recordatorios de citas, obras escolares simplemente, se esfumó. Revisé de nuevo. Nada. Más tarde le pregunté a Jimena si habían cambiado el nombre. Susurró. Ahora se llama Familia Salazar. Mi nombre no estaba. No dije nada. No le escribí a Alonso. No pregunté por qué. 2 días después, Citlali llamó. Su voz era dulce como jarabe de maguey. «Ay, Mireya, solo quería avisarte que este año haremos una día de acción de gracias chiquita, bien tranqui. Algo muy íntimo. Ya sabes cómo se pone de loca la cosa». No me invitó. No hacía falta. El mensaje era claro. Le di las gracias. Amablemente le dije que disfrutara el día. Colgué y me quedé mirando la pared de la cocina un buen rato. Todavía olía a canela en el aire del pay que acababa de sacar del horno, el favorito de Jimena desde que tenía 5 años. Esa noche, mientras envolvía el relleno en papel aluminio, el teléfono volvió a sonar. Abue, susurró Ximena. ¿Vienes el jueves? Pensé que tal vez no debía, dije suavemente. Hubo una pausa. Mamá dijo que sería solo nosotros, pero yo quiero que estés aquí. Cerré los ojos, solo por un momento. Luego le dije, ahí estaré. Me desperté temprano el día de acción de gracias. Asé el calabacín, horneé el pan de elote. Empaqué todo en la vieja hielera que usaba para las fiestas. Hasta doblé las servilletas como a Jimena le gustaban como coronitas. Me puse mi suéter gris suave y los aretes de perlas que Alonso me regaló
en mi cumpleaños 60, los que Citlali siempre decía que eran un poquito demasiado clásicos. Conduje hasta su casa, con las manos firmes en el volante, aunque sentía el pecho apretado. Cuando llegué, Damián abrió la puerta. Su rostro titubeó sorpresa, luego confusión, luego una sonrisa tensa y torpe. Mireya dijo: «No sabíamos que vendrías». «Lo sé», respondí. Jimena me pidió. Los tacones de Citlali resonaron por el pasillo. «Oh, estás aquí». Su boca se curvó en algo que no era del todo una sonrisa. Bueno, no esperábamos invitados extras, pero... Levanté el platón cubierto de aluminio. Traje relleno. Caminé directo a la cocina, lo puse en la mesa y no pregunté dónde sentarme. Nadie me ofreció un lugar. Cuando empezó la cena, me pusieron al final de la mesa, cerca del closet de los abrigos. Aún así pasé la salsa. Volví a llenar los vasos. Corté el pavo cuando Alonso batalló con el cuchillo. Jimena me dio una pequeña sonrisa y apoyó su cabeza en mi hombro después del postre. Habían intentado dejarme fuera, pero llegué de todos modos, porque el amor hace eso. Aunque esté magullado, aunque le digan que no pertenece, llega igual, silencioso, completo, con rellenos servilletas y aretes de perlas que nadie alaba. Estaba recogiendo los platos cuando Citlali hizo su brindis, golpeó su copa y dijo: «Por la familia, los que de verdad están presentes». Alonso soltó una risita. Puse el plato con cuidado y regresé a la cocina. La carpeta ya estaba en mi bolso bajo mi bufanda. No era una amenaza, no era un arma, solo la verdad impresa y engrapada, sellada en una piel de papel manila. No planeaba usarla, no a menos que me empujaran. Pero entonces Alonso se levantó, copa de vino en mano, voz alta, tono presumido. «Votamos», dijo. «Ya no eres de la familia». Y de repente supe exactamente qué hacer. Mi asiento tenía una corriente de aire y una vista al patio trasero, donde las bugambilias secas colgaban como recuerdos marchitos. Damián estaba a mi lado, hablando por encima de mí sobre fútbol y política tan fuerte que no podía ni pensar, pero ni una vez me incluyó en la plática. Alonso no me miró cuando entré, no me miró cuando puse los platos, ni cuando llené los vasos de agua que tuve que sacar yo misma del gabinete. Citlali me echó un vistazo, pero desvió la mirada rápido, ocupada, alineando las servilletas que no había doblado. Jimena se sentó en silencio y me dio un pequeño asentimiento. Eso valió más que cualquier cosa que alguien dijo ese día. Cuando sacaron el pavo, le pasaron el cuchillo a Alonso, pero sus cortes eran torpes, desparejos. Murmuró algo sobre la hoja. Me levanté, tomé el cuchillo con suavidad de su mano y terminé el trabajo. Años de memoria muscular guiando cada corte. Nadie me dio las gracias. Serví a Damián, luego a Citlali, luego a Alonso. Aceptaron los platos como si les pertenecieran. Esperé a que alguien notara. Nadie lo hizo. Cuando Citlali preguntó por la salsa de arándanos, me levanté sin decir nada y saqué el frasco que había olvidado abrir. Lo serví en el tazón bonito, el que les regalé hace años cuando estrenaron la casa, el que ahora ella decía que era un hallazgo de anticuario. Saqué el pan de elote aún tibio en el centro y lo puse junto a los ejotes. No comí de inmediato. Seguía revisando los bollos en el horno. No eran míos, pero no quería que se quemaran. Ser útil siempre había sido mi papel. Silenciosa, competente, confiable. Antes significaba algo. Ahora sentía que solo eran las manos, no el corazón. Citlali carraspeó y dijo: «Mamá siempre amó las fiestas». No me miró al decirlo. Miró a Alonso. Él asintió distraído, tomando su vino, con los ojos aún evitándome. Comí en silencio, masticando despacio, sin saborear mucho. La silla crujía cada vez que me movía, recordándome dónde me habían puesto. Después del postre recogí los platos vacíos. Nadie me lo pidió, solo lo esperaban. Los apilé con cuidado y los llevé al fregadero.
Pasé agua tibia sobre los trastes y fregué sin decir nada. Mis dedos conocían esa rutina demasiado bien. No necesitaba pensar, no necesitaba sentir. Eso era lo que querían, me di cuenta. Una versión de mí que no ocupara espacio, solo que llenara necesidades. Terminé el último plato y me sequé las manos con una servilleta. Regresé al comedor justo a tiempo para escuchar a Citlali riendo por algo que dijo Damián. Alonso sonreía. La silla junto a la puerta seguía vacía. Jimena me miró. Su boca se apretó. Luego bajó la vista a su regazo. Regresé a mi lugar y me senté en silencio cruzando las manos. No preguntaron cómo estaba. No mencionaron que yo había traído la mitad de la comida. No me vieron, pero lo harían, porque la carpeta seguía en mi bolso y el momento llegaría. Salí al pasillo a buscar más servilletas del cajón de los manteles. Siempre se quedaban cortos y nadie más pensaba en adelantarse. Era memoria muscular para mí revisar el pan, las servilletas, llenar el agua. Nunca notaban que ocurría solo que estaba hecho. Mientras abría el cajón, escuché la voz de Citlali desde la cocina. Baja el ánimo, dijo. Una pausa luego, la voz de Alonso más baja pero inconfundible. Nos agota. No me moví. Mis dedos apretaron las servilletas arrugando los bordes. No estaban susurrando. Ni siquiera intentaban ser discretos. Así de lejos había caído en sus mentes lo bastante silenciosa para olvidar lo bastante familiar para ignorar. Siempre está rondando, continuó Citlali. Es como... hace que todo se sienta pesado. No sabe cuándo parar, murmuró Alonso. Siempre es culpa con ella. Cada visita se convierte en un recordatorio de cuánto le debemos. Citlali soltó una risita burlona. Exacto. Como si no hubiéramos construido nuestras vidas nosotros mismos. El mantel en mis manos crujió bajo la presión. Parpadeé una vez luego, dos obligando a mi mandíbula a quedarse quieta. Doblé las servilletas con cuidado esquinas, alineadas a algodón suave, aplastado, mientras algo dentro de mí se arrugaba en silencio. Regresé al comedor como si no hubiera escuchado nada. Damián seguía tomando su mezcal. Jimena tenía la barbilla en las manos mirando por la ventana. Citlali entró momentos después con la voz alegre otra vez. Oh, encontraste más. Gracias, Mireya. No mamá. Ni siquiera ma. Solo mi nombre. Cortante y deliberado. Asentí colocando las servilletas dobladas junto a cada plato. Me pregunté cuántas veces había hecho ese movimiento exacto. Cuántas fiestas, cuántas cenas de domingo, cuántas visitas calladas, donde mi utilidad era un sustituto del amor. Citlali se sentó junto a Alonso y le susurró algo. Él rió, pero no levantó la vista. Regresé a mi asiento junto a la puerta del patio. Mis manos estaban quietas, pero mi mente no. Por mucho tiempo pensé que el amor significaba dar hasta que doliera, hasta quedar vacía, hasta que tu presencia se convirtiera en una carga que nadie pidió. Pero algo cambió cuando estuve en ese pasillo y escuché sus palabras. No fue dolor lo que se asentó en mí, fue claridad. Ya no necesitaba adivinar cuál era mi lugar. La carpeta seguía a mis pies y de repente supe que no tenía miedo de usarla. Me incliné y la puse en mi regazo justo cuando Alonso se levantó y alzó su copa de vino. Alonso se levantó justo cuando dejé la última servilleta en mi plato. La sala se silenció. Hasta Damián, que había estado hablando sin parar sobre cadenas de suministro y algo que vio en las noticias, se calló. Alonso alzó su copa de vino y carraspeó como si fuera a dar un brindis de boda. Sus ojos recorrieron la mesa, evitando los míos con cuidado. Hemos votado, dijo, y decidimos que ya no eres de la familia. Citlali aplaudió fuerte y deliberado como si hubiera estado esperando su señal. Damián sonrió y levantó su copa. Bueno, ya era hora, dijo por lo bajo, pero no lo suficiente. No reaccioné. Jimena, en cambio, miró a su papá
como si no entendiera el idioma que hablaba. Su tenedor se le escapó de los dedos y chocó contra el plato. Me miró con los ojos ya llenos. Citlali se volvió hacia ella. Cariño, no te pongas triste. Esto es algo que los adultos necesitábamos hacer. Alonso soltó una risita. No es personal, mamá. Solo necesitamos espacio. Es hora de poner algunos límites. Límites. Esa palabra otra vez. A Citlali le encantaba usarla cuando le convenía, cuando significaba que no tenía que responder mensajes, explicar desplantes o comentarios groseros frente a los invitados. No es que no nos importes, añadió Alonso, pero ha sido difícil. Haces las cosas más pesadas de lo necesario. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Solté un suspiro suave y tranquilo. Luego alcancé la carpeta y la puse con suavidad en el centro de la mesa. Si ya no soy de la familia, dije, entonces no van a necesitar esto. Aterrizó frente a Citlali, que parpadeó. ¿Qué es esto? Algo que preparé. Por si acaso. Alonso pareció molesto. ¿Es necesario? Parece que sí. Citlali abrió la carpeta. El sonido del papel moviéndose llenó la sala. Vio la primera página y se congeló. Los ojos de Jimena iban de un lado a otro con pánico creciendo en su carita. Damián se inclinó para ver mejor, pero Citlali cerró la carpeta de golpe. ¿Qué se supone que prueba esto?, dijo con la voz tensa. Todo respondí con la voz calmada. Alonso alcanzó la carpeta, la jaló hacia él y la abrió de nuevo. Su ceño se frunció, su boca se apretó. Pasó a la siguiente página y a la siguiente. No dije una palabra, porque las páginas ya hablaban por mí. Los dedos de Alonso flotaban sobre la carpeta como si pudiera morderlo. Me miró luego, volvió al folder con la mandíbula apretada, con ese control fingido que siempre usaba cuando algo desafiaba su versión de las cosas. No me moví. Mis manos seguían cruzadas en mi regazo. Mi postura era firme, tranquila. Había imaginado este momento de 1000 maneras en los últimos meses, pero nunca pensé que sería tan silencioso. Citlali lo alcanzó. Déjame. Abrió la carpeta con demasiado dramatismo, como si esperara que estuviera vacía, como si fuera uno de mis dramas de siempre. Pero entonces vio la primera página. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Era una hoja de cálculo, fechas, transacciones, nombres. Codificada por colores, etiquetada, ordenada y completa como todo lo que había mantenido en sus vidas. Empezaba con un pago dental de hace 12 años. La cirugía de emergencia de Citlali. Alonso no tenía una tarjeta con límite suficiente entonces, yo sí. Luego venía el enganche del coche, el préstamo que confirmé, el cheque para el depósito de su primera casa, el que juraron devolver en cuanto llegaran los bonos. Nunca llegaron. Página tras página, los números crecían. 20,000 pesos para el curso de cambio de carrera de Damián. 50,000 para el lanzamiento de la boutique de Citlali. 8,000 aquí. 12,000 allá. Y luego, el total en rojo, al final de la hoja, 2,500,000 pesos. Alonso tomó la carpeta de sus manos. Pasó unas páginas más. Vi cómo su rostro cambiaba no por confusión, sino por reconocimiento. Lo recordaba, solo que no esperaba que yo lo hiciera. Jimena estaba inmóvil, mirando a los dos, luego a mí. Sus pequeñas manos apretaban el borde de su silla. No dijo nada, pero sus ojos se movían entre nosotros, tratando de descifrar el cambio en el aire. Alonso llegó a la página con el mensaje de texto, el que Citlali envió por error, pensando que hablaba con alguien más. Solo sonríele es una alcancía sin carácter. Los labios de Alonso se separaron. Miró a Citlali. Ella bajó la vista. Por primera vez no tenía algo sarcástico que decir. Me quedé sentada, tranquila, firme. Esto es mezquino, murmuró Citlali. ¿De verdad te sentaste a hacer esto? Que para humillarnos en una fiesta, no dije. Para recordar. Alonso cerró la carpeta y la puso lentamente sobre la mesa.
Sus manos temblaban apenas, pero lo noté. ¿Por qué ahora?, preguntó. Mi voz siguió tranquila. Porque necesitaba saber que no estaba loca, que no me inventé los años, el dinero, el silencio. No respondió. Miré a Damián, que intentaba retroceder su silla sin llamar la atención. Su rostro estaba completamente en blanco. Luego volví mi mirada a mi hijo. Votaron, dije, así que traje los recibos. Y entonces alcancé la carpeta y pasé a la última página. Vi a Alonso pasar a la última página, luego recargarse en su silla como si le hubieran robado el aire. El número en rojo, al final, no necesitaba explicación. 2.500.000 pesos. Ahí estaba. 2 décadas resumidas en columnas y decimales. Un registro de amor disfrazado de obligación. Los ahorros de mi vida divididos entre sus deseos, sus emergencias, sus promesas olvidadas. El rostro de Citlali se torció. Esto es absurdo, espetó. Lo hace sonar como si hubiéramos abusado. Lo hicieron, dije. Una y otra vez. No alcé la voz. No hacía falta. La carpeta hablaba más alto de lo que yo jamás había hecho. Cada transferencia, cada cheque, cada recibo estaba ahí. Fotocopias de depósitos de colegiaturas, confirmaciones de transferencias, correos con asuntos como ¿necesitamos ayuda otra vez o solo hasta el próximo mes? No me había perdido ni uno. Colegiatura, dije suavemente, señalando una página. Eso es tu matrícula en la universidad. Vendí mi fondo de ahorro para cubrir el faltante. Nunca preguntaste de dónde salió el dinero. Solo asumiste que estaría ahí. Alonso se quedó callado. Este de aquí, señalé de nuevo. Es cuando necesitaste ayuda con la segunda hipoteca. ¿Recuerdas Citlali? Acababa de dejar su trabajo para empezar su negocio. Estaban ahogados en intereses. Saqué mi certificado de depósito antes de tiempo. Perdí 2 años de intereses. Pero dije que era un regalo. Porque pensé que eso hacían las madres. Los brazos de Citlali se cruzaron con fuerza. ¿Por qué nos echas esto en la cara ahora? Porque decidieron que no era de la familia, dije. Y si no lo soy, entonces esto es solo contabilidad. Jimena parecía contener el aliento. Damián finalmente se inclinó hacia adelante. Mira, nadie niega que nos ayudaste, pero tal vez pensamos... No interrumpí. No pensaron. Ese es el punto. Ninguno pensó que recordaría. Ninguno pensó que lo escribiría. Todos miraban la carpeta ahora como si fuera venenosa. Pero no había terminado. Página 16, dije. Alonso, ese es el rescate del negocio. 800.000 pesos. Estabas a un trimestre de perder la agencia. Saqué de mi retiro. Dijiste, te lo compensaré, lo juro. Nunca lo hiciste. No lo negó. Ni siquiera miró la página. Dejé que el silencio se alargara. No estaba ahí para avergonzarlos. Ni siquiera estaba enojada ya. Pero no iba a dejarlos fingir. Querían botarme fuera. Dije en voz baja. Está bien, pero asegúrense de saber a quién están echando. Citlali abrió la boca de nuevo, pero levanté una mano. Una cosa más, dije. Última página. Abajo a la derecha. Alonso llegó a ella y se detuvo. Sus cejas se juntaron mientras leía. Luego lo leyó otra vez. Vi el momento en que el reconocimiento lo golpeó. Su rostro palideció, porque eso no era solo otro recibo. Era un estado de cuenta de un hotel, y bajo huéspedes adicionales aparecía un nombre que él esperaba que nunca saliera a la luz. Hace 2 meses acababa de terminar de cargar el lavavajillas cuando mi celular vibró. Era tarde, casi medianoche. Por poco no lo revisé. Pero la costumbre es difícil de romper. Un mensaje de Citlali, sin saludo, sin preámbulo. Solo sonríele, es una alcancía sin carácter. Por un segundo lo miré pensando que tal vez había entendido mal. Luego desapareció. Borrado, retirado. Pero no antes de que tomara una captura de pantalla. Mis manos temblaban cuando lo hice, pero lo logré. No dije nada entonces. No respondí, no llamé. Me senté en la mesa de la cocina, aún húmeda de limpiarla,
y miré esas palabras que ella pensó que no vería o al menos no guardaría. Alcancía sin carácter. Eso era yo para ellos. No una madre, no una persona, un número de cuenta, un plan de respaldo. Abrí un cajón y saqué la caja de zapatos vieja donde guardaba los papeles del banco. Tomé el primer estado de cuenta que vi y puse la captura encima. Luego empecé a imprimir. Correos antiguos, confirmaciones de transferencias, mensajes de voz que transcribí. No sabía qué estaba construyendo aún, pero sabía por qué. No por venganza, por claridad. Necesitaba verlo todo en un solo lugar. Necesitaba saber que no estaba solo en mi cabeza. Mientras más miraba, más sabía. Cada gracias, seguido de otra petición. Cada regalo que se convertía en expectativa. Cada conversación que sonaba amorosa, pero terminaba con mi cartera abriéndose. Y a través de todo eso, recordé cuánto me había empequeñecido. Sonriendo cuando olvidaban mis cumpleaños, riéndome cuando me dejaban fuera de las vacaciones familiares, ignorando el dolor de nunca ser preguntada qué necesitaba, porque creí que el amor significaba dejarlos tomar sin pedir. Pero ese mensaje rompió algo. No dolió porque fuera cruel, dolió porque era verdad. Así me veían, y una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Así que cuando Alonso llegó a la página con la captura en la mesa, no aparté la mirada. Miró la imagen por un largo rato. El nombre de Citlali en la parte superior. Las palabras claras y cortantes. La hora. El mensaje siguiente. «Perdón, persona equivocada». Miró hacia ella. «Dijiste que mentía», dijo. Citlali tragó saliva. Fue una broma. Su rostro se oscureció. Una broma. Damián se recargó hacia atrás callado por primera vez. Jimena se cubrió la boca con los ojos abiertos y húmedos. El labio de Citlali se curvó. Estaba esperando para usar esto. Lo guardó como trampa. ¿Qué clase de persona hace eso una que está cansada de ser borrada?, dije. No alcé la voz. No hacía falta. Porque finalmente estaban escuchando. Y aún quedaba una página más. 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, me senté frente a una mujer llamada Verónica Baeza, en una pequeña oficina del centro, con pintura descascarada y un silencio constante. No ofreció lástima. Ofreció papeles. «No quiero una demanda», le dije. «No estoy tratando de arruinarlos». Verónica me dio una mirada, una que he visto de enfermeras, secretarias y contadoras toda mi vida. El tipo que dice: «Ya te arruinaron. Ahora solo estás limpiando el desastre». «Entonces mantengámoslo limpio», dijo. «¿Quieres distancia, protección y claridad?» Asentí. «Bien, empecemos aquí». Me dio un formulario para revocar el poder notarial, algo que firmé hace años, cuando Alonso apenas salía de la universidad, e insistió que sería solo para emergencias. Firmé. Luego vino el poder de atención médica, el que ponía a Citlali como mi contacto de emergencia. «Nunca contesta su teléfono», dije en voz baja. Verónica solo deslizó otra página. «Ahora tú decides quién lo hace». Lo dejé en blanco. «Que el hospital no llame a nadie», pensé. Así sería más tranquilo. Verónica revisó todo con precisión. Me sacó de las cuentas compartidas, canceló las pequeñas transferencias automáticas que había establecido para el seguro del negocio de Alonso. Cuando preguntó por el fideicomiso para Jimena, dudé. «Es la única a la que aún amo», sin cuestionar, susurré. Verónica esperó. «Pero el amor no debe ser ciego», continué. «Debe tener estructura, límites». Asintió lentamente. Entonces lo congelamos. Había establecido ese fideicomiso para la Universidad de Jimena hace años. Alonso y Citlali estaban como cofirmantes para los retiros. Asumí que nunca lo tocarían, a menos que fuera necesario. Asumí mal. «Quiero que ella lo tenga», dije. «Pero no hasta que tenga 18, no a menos que yo lo diga». Verónica ajustó los papeles. «Listo». Terminamos en silencio.
Al final me dio una copia de todo en una carpeta nueva, beige, limpia, como la que ahora estaba en medio de su mesa. No se la voy a dar, dije. Ella sonrió. No necesitas hacerlo. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá, me serví una taza de café y miré por la ventana al cielo de principios de noviembre. Estaba nublado pero tranquilo. Nunca me había sentido tan ligera. Habían tomado tanto, pero yo lo había dado. Ahora estaba recuperando algo, no con enojo, no con ruido, sino con documentos, fechas, límites. Ya no estaba esperando que me trataran como familia. Ya había firmado los papeles para sacarme de la suya. Y en ese silencio, algo extraño y sagrado se asentó en mi pecho. Alonso me dijo que era un viaje de negocios. Llamó un jueves por la mañana, con voz tensa y apresurada, pidiéndome un préstamo a corto plazo, solo lo suficiente para cubrir vuelos y hotel, mientras presentaba una propuesta a nuevos inversionistas en una conferencia de bienestar en Cancún. Prometió devolverme en 2 semanas. No hice preguntas. Transferí el dinero antes del mediodía. Eso fue hace 6 meses. El pago nunca llegó, ni la llamada de seguimiento, pero recordé el cargo. Apareció en mi estado de cuenta una estadía de 3 noches en el Hotel Paraíso Azul, 5 estrellas, todo incluido, amenidades de lujo. Se quedó en mi mente, sobre todo por lo pulido que sonaba Alonso al explicarlo, como si lo hubiera ensayado. Solo sonaba así de suave cuando estaba vendiendo algo. Así que hace 2 semanas, con la ayuda de Verónica, llamé al hotel. Dije que estaba verificando un cargo en mi propia tarjeta. La mujer al teléfono fue amable, casi alegre. Sí, señora. ¿Puedo leerle el folio? Cargos de habitación, comidas 2 masajes, una cena con maridaje de vinos para 2. Y luego huéspedes registrados como Alonso R. y Lilia F. No hablé. No respiré. Lilia. No era un nombre que reconociera, pero no necesitaba hacerlo. Alonso dijo que viajó solo. No había asistente, ni inversionista, ni equipo. Solo él y Lilia. Cuando colgué, imprimí el estado de cuenta. Lo añadí a la carpeta. Y dejé de preguntarme si estaba mintiendo. De vuelta en la mesa, Alonso había llegado a esa última página. Sus ojos escanearon el encabezado, la lista de cargos. Luego se congeló. No preguntó quién era Lilia. No parecía confundido. Parecía un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que la red de seguridad se había ido. Citlali se inclinó. ¿Qué es? No habló. Su mandíbula se apretó. Jimena se recargó hacia atrás, observándolos a ambos, ahora algo cambiando detrás de sus ojos jóvenes. «Es un recibo», dije en voz baja. «Del Hotel Paraíso Azul». Citlali parpadeó. «En Cancún asentí». El que dijo que era un viaje solo negocios. No añadí nada más, no hacía falta. Alonso me miró entonces, no enojado, ni siquiera avergonzado, solo expuesto. Alcanzó su copa de vino, pero su mano se detuvo a medio camino. «Creo que terminamos aquí», murmuró. No dije poniéndome de pie. «Ahora terminamos». Y me giré hacia la puerta principal. Recuerdo el verano que empeñé mi anillo de bodas. Alonso tenía 23 años, lleno de planes y carisma, siempre hablando de independencia y de cómo iba a construir algo que importara. Vino a mí esa semana con una propuesta de negocio y manos temblorosas, diciendo que el banco necesitaba un poco más de garantía, solo lo suficiente para firmar el contrato. Lo dijo rápido, casi demasiado rápido, como si la velocidad ocultara la desesperación en su voz. No pregunté qué pasó con sus ahorros. No pregunté por qué los padres de Citlali no ayudaban. Ni siquiera pregunté si la idea era sólida. Solo asentí. Al día siguiente entré a una casa de empeño, a 2 calles de mi departamento. No había ido desde que el calentador se descompuso años antes. El hombre detrás del mostrador ni siquiera preguntó por qué estaba ahí. Solo miró el anillo y dijo: «Sentimental», dije. «Todo lo que es joyería lo es». No valía mucho, oro delgado, una piedra modesta. Pero era mío.
Mi esposo había ahorrado 3 meses por él trabajando turnos nocturnos en la imprenta. Me lo dio en una caja de cartón en nuestro porche. Lo usé en cada mudanza, cada trabajo, cada noche solitaria después de que murió. Lo entregué en 30 segundos. Alonso nunca preguntó cómo conseguí el dinero. Solo me abrazó fuerte, fugaz y dijo: «Siempre sales al quite, mamá». Esa era la frase que usaba cuando necesitaba algo. Siempre sales al quite. Como si ese fuera mi papel, mi función, mi programación. Trabajé 3 empleos el primer año que empezó ese negocio. Uno era de limpieza nocturna en la biblioteca, donde mis pies se hincharon tanto que tuve que comprar zapatos nuevos solo para soportar los turnos. Me dije que valía la pena, que eso hacían las madres. No tomé vacaciones, no compré ropa nueva. Empaqué cenas de arroz hervido y chícharos congelados solo para estirar los pagos. Cuando el negocio finalmente dio ganancias, celebré sola con una lata de sopa frente al televisor. Él nunca miró atrás. Nunca dijo: «¿Cómo pagaste eso?». Nunca dijo: «¿Te costó algo?». Solo siguió adelante dándome recibos de la vida, comida, cuentas, emergencias, como si fueran pagarés que había firmado antes de que él pudiera escribir. Incluso de niño, Alonso era terco, orgulloso. Pero debajo de eso, había un niño que se dormía con su mano en la mía, que lloraba cuando rompió la ventana del vecino y me preguntaba si tendríamos que mudarnos. Extrañaba a ese niño. Lo lloré por años. Pero se había ido reemplazado por el hombre sentado en la mesa del Día de Acción de Gracias, sosteniendo una copa de vino con el nombre de una extraña en su cuenta de hotel. Lo llevé a través de 100 tormentas. Lo sostuve firme cuando no sabía qué era una vida estable. Y aún así me miraba como si fuera un sobrante, como algo que recortar de la foto. Me detuve en la puerta antes de irme, dejando mi mano descansar brevemente en el marco. Había criado a un hijo. Se había convertido en alguien más. Fue justo después de la graduación de secundaria de Alonso cuando Jacinto lo dijo por primera vez. Estábamos en la cocina con una olla de espagueti recocido entre nosotros, mientras Alonso reía con sus amigos en el patio trasero. Jacinto limpiaba la barra, moviéndose más lento de lo normal. Había estado cansado mucho ese año. Se atrasaba en el sueño, en las palabras, en la salud. Lo atribuí al estrés. Pero esa noche me miró con algo más pesado en los ojos. «Te quiere», dijo, «pero no te ve». Me reí. «Tiene 18. Ninguno lo hace a esa edad». Jacinto asintió, pero no en acuerdo. Más bien como resignación. «Si no ven tu valor ahora», dijo dejando el trapo en la barra, «nunca lo verán cuando te vayas». Lo descarté. Me dije que solo hablaba el cansancio, que estaba pensando de más, que se sentiría mejor una vez que descansara. Pero aún entonces las palabras se quedaron. Volvieron a mí el día que manejé de regreso de ese Día de Acción de Gracias que no fue. El cielo estaba amoratado por las nubes del atardecer y las calles estaban silenciosas, demasiado silenciosas. Seguía pensando en Jacinto, cómo se paraba detrás de mí en las reuniones con una mano en mi hombro, siempre anclándome, siempre viendo lo que me negaba a decir en voz alta. Antes pensaba que era demasiado duro con Alonso. No es desagradecido, insistía. Solo está abrumado. Está intentando. Pero Jacinto nunca cedió. Intentar no excusa olvidar quién te sostuvo. No lo entendí entonces. Ahora sí, porque Alonso no solo olvidó quién lo sostuvo, sino que se convenció de que nunca lo había cargado, que solo era una sombra siguiéndolo silenciosa y opcional. El pensamiento hizo que apretara el volante con más fuerza. En su último año, Jacinto empezó a escribir más. Notas cortas, frases que garabateaba en tarjetas y dejaba por la casa. Verdades pequeñas que no quería decir en voz alta. Encontré unas semanas después de que murió metida en su cajón de calcetines. Decía:
Cuando das todo, olvidarán que tenías algo que dar. La doblé y la puse en mi cartera. Todavía está ahí. Mientras más envejezco, más me doy cuenta de que nunca me advirtió por miedo. Me estaba preparando para lo inevitable, para esto, para el momento en que un hijo podía sentarse frente a mí, alzar una copa y declarar que ya no pertenecía. Jacinto siempre creyó que superaría la ilusión antes de que ellos me superaran, y ahora lo había hecho. Llegué al estacionamiento de mi pequeño departamento, rentado 3 pueblos más allá, que nadie nunca pidió visitar. La luz del porche parpadeó cuando subí, pero no me importó. Abrí la puerta, entré y respiré. La casa olía a café y libros viejos, mi tipo de silencio. Y por primera vez en años no tuve que revisar mi celular para ver quién necesitaba algo de mí. Sabía la respuesta. Nadie. Y de alguna manera eso se sentía más como paz que como soledad. Era casi el final de la noche, antes de la votación, antes de la carpeta, antes de que las palabras de Alonso endurecieran la sala en algo a lo que nunca podría regresar. Estaba en la cocina, raspando platos en el bote de basura, con las manos doliendo de sostener tanto silencio. El ruido de los cubiertos era más fuerte que la conversación en la otra habitación. Citlali hablaba de arreglos de centros de mesa. Damián presumía de una actualización de app que apenas entendía. La voz de Alonso subía y bajaba como una ola que ya no intentaba seguir. Entonces sentí un pequeño tirón en el borde de mi cardigan. Me giré y vi a Jimena, mi nieta, mi pequeño pedazo de luz en una casa que se había enfriado. Me miró con ojos solemnes, con las manos escondidas detrás de la espalda. «Hola, pequeña», susurré, limpiándole una migaja de la mejilla. Miró rápido a su alrededor, luego me dio una servilleta doblada. «No la abras aquí». No lo hice. La metí en el bolsillo de mi delantal como si fuera algo frágil, como si pudiera desvanecerse si alguien más la veía. Más tarde, esa noche en mi coche, después de que la puerta se cerró detrás de mí por última vez, me quedé detrás del volante un largo momento antes de recordarla. La servilleta aún estaba tibia de mis manos cuando la desdoblé, escrito en pluma de gel rosa en letras pequeñas y desparejas. «Eres mi persona favorita. No dejes que sean malos». Había un pequeño corazón junto a mi nombre, escrito mal Mirella. Mis ojos ardieron de repente tan profundamente que tuve que apoyar la frente en el volante solo para respirar. No me la habían quitado del todo, aún no, pero lo intentarían. Citlali ya había empezado a usar palabras como límites confusos. Una vez me dijo que Jimena necesitaba espacio para vincularse con su familia nuclear. Alonso repetía esas frases como si las hubiera ensayado, fingiendo que no estaban cortando a la única persona que siempre iba a las obras escolares de Jimena cuando sus padres estaban ocupados cerrando tratos. Esa nota, esas 7 pequeñas palabras, eran más honestas que cualquier cosa dicha en esa mesa, y me aterraba, porque sabía lo que venía: fiestas restrictivas, solo algo pequeño este año, llamadas perdidas, sin respuesta a las tarjetas de cumpleaños. Lo había vivido antes con Alonso cuando empezó a construir su vida adulta como un muro sin puerta. Y ahora Jimena estaba dentro de esos muros. No podía escalarlos, pero podía dejar algo atrás. Al día siguiente tomé su nota, la doblé con cuidado y la metí detrás del plástico de mi cartera justo junto a la tarjeta de Jacinto. 2 verdades presionadas juntas, una del hombre que vio mi valor cuando nadie más lo hizo, y otra de la niña que aún lo veía aunque nadie quería que lo hiciera. No sabía cuándo la volvería a ver, no sabía si siquiera le permitirían escribir de nuevo, pero sabía que ella recordaba, sabía que ella sabía, y eso significaba que algo seguía intacto, aunque tuviera que vivir en secreto. Empaqué la carpeta en la madrugada,
La luz aún no rompía por las ventanas de la cocina y el mundo entero se sentía suspendido como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Cada página ya estaba en orden: recibos de colegiaturas, transferencias bancarias, los papeles del préstamo que Alonso me suplicó confirmar, la cuenta del spa de la retirada de emergencia de Citlali, y ese último, el folio del hotel en Cancún, con el nombre de Lilia impreso claro en tinta negra que no mentía. Las metí en la carpeta lentamente cada hoja, deslizándose como un capítulo que se cierra. Luego añadí una cosa más: una carta. No para Alonso, no para Citlali. Era para Jimena. La escribí la noche anterior, sentada con las piernas cruzadas en mi cama, con una taza de café que se había enfriado hacía rato. Las palabras salieron lentas al principio, como si no confiara en hablar claro, pero luego la presa cedió. Le conté las cosas que nadie más le diría. Cómo le tarareaba cuando era bebé, y sus padres estaban demasiado cansados para arrullarla. Cómo se reía cuando hacía títeres con servilletas. Cómo estaba orgullosa cuando escribió su nombre por primera vez con la E al revés y todo. Le dije que la amaba de una manera, que no pedía nada a cambio, y que aunque no entendiera ahora, algún día podría leer la carta y saber qué pasó realmente. No usé palabras como traición, exilio o crueldad. Lo mantuve simple: amor, verdad, protección. Sellé el sobre y escribí su nombre en tinta negra: Ximena Lin Salazar. Luego lo metí en la parte trasera de la carpeta, justo detrás de los financieros. No era venganza, era memoria, preservada. Me serví una taza de café fresca y la dejé a mi lado mientras me vestía. Pantalones oscuros, un suéter. Nada fancy, solo ropa limpia, tranquila. Ropa que no pedía atención, pero que no podía ser ignorada. Tomé la carpeta, sentí su peso. No solo papel, historia, límites, libertad. El viaje a su casa se sintió más largo de lo usual, aunque conocía las calles de memoria. No puse música. No encendí la radio. Dejé que el silencio se estirara, que me recordara que no estaba entrando a una guerra. Estaba saliendo. El café se enfrió a mi lado en el portavasos. No lo toqué. Mis dedos apretaron el volante como solían apretar la manija de la carriola de Alonso cuando aún me necesitaba, cuando me miraba y sonreía como si yo hubiera colgado la luna. Ese niño se había ido hace mucho, pero yo seguía aquí, seguía manejando, seguía firme. Llegué a su calle cerrada justo después del mediodía y me quedé ahí un momento, dejando que el motor zumbara en el silencio. La carpeta descansaba en el asiento del copiloto, la carta dentro presionada contra los hechos. Extendí la mano y la toqué. No por fuerza, solo reconocimiento. Esta era la última vez que me invitarían a esa casa. Pero no iba por una invitación, iba por la verdad. Alonso tomó la carpeta con un ademán como si fuera a probar algo. Tal vez pensó que era un farol. Tal vez pensó que estaba vacía. Pero en el momento en que la abrió, vi cómo su postura cambió. Su sonrisa cayó. Pasó la primera página, transferencias bancarias, sus ojos escaneando rápido. Luego la segunda, recibos de colegiaturas a mi nombre, con él como beneficiario. Para cuando llegó a la tercera, el folio del Hotel Citlali se inclinó para mirar. Su dedo cuidado señaló la línea que decía paquete de spa. 2 huéspedes. Y luego se congeló. ¿Qué es esto?, espetó con la voz tensa. Alonso pasó a la hoja de cálculo engrapada en la siguiente página. Su mandíbula se apretó. Cada línea estaba fechada, detallada. Rescates de negocios, reparaciones de emergencia, comida, enganches, pagos de coche. Al final, en negritas y rojo total, 2.500.000 pesos. Me miró algo salvaje brillando detrás de sus ojos. ¿Qué demonios es esto? Mi voz no tembló. Es el conteo. ¿El conteo de qué? De cada vez que me necesitaron. Soltó una risa burlona, pero no era segura. Sonaba como aire tratando de cubrir el pánico.
Guardaste registros, dijo como si eso fuera la traición. Tú los borraste, dije. Yo solo los volví a escribir. Citlali alcanzó el recibo del hotel otra vez. ¿Quién es Lilia Alonso? No respondió. Su rostro se había quedado inmóvil. Lo levantó señalando el nombre. Esa retirada que dijiste que fue en solitario este cargo está en tu tarjeta. 2 huéspedes. Y yo no soy Lilia. Hubo un segundo en que la sala pareció romperse. Citlali se alejó de él como quien retrocede ante algo caliente. Me quedé sentada tranquila. No triunfante, solo resuelta. Mentiste, siseó Citlali. Dijiste que ese viaje fue para desestresarte. Lo fue, dijo Alonso, pero ni él se lo creía. Damián, al otro lado de la mesa, de repente encontró interés en el centro de mesa. No más aplausos, no más miradas presumidas. La sala había cambiado. No alcé la voz. No me levanté. Solo dejé que los hechos descansaran ahí. Alcancé la carpeta y pasé la página. El siguiente documento era la captura, el mensaje que Citlali retiró. Lo vio y su aliento se cortó. Solo sonríele. Es una alcancía sin carácter. Alonso se giró hacia ella ahora. ¿Qué dijo ella a la defensiva? Fue una broma. ¿Sabes qué? No habló. Bajó la mirada. Sentí el cambio de poder. No porque gané, sino porque dejé de regalarlo todo. Los miré a ambos, finalmente dejando que el silencio colgara. Y luego hablé clara y simple. Votaron por sacarme. Así que recuperé lo que era mío. Nadie dijo nada por un largo rato. Luego Alonso se levantó, aún sosteniendo la carpeta, como si quemara en sus manos. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Sin disculpas, sin negaciones, solo ausencia. Salió de la sala sin una palabra. Citlali lo siguió un segundo después, sus tacones afilados contra el piso. Damián se levantó en silencio, murmuró algo sobre necesitar aire y también desapareció. Solo Jimena se quedó sentada al otro extremo de la mesa, con las manos cruzadas en su regazo, mirándome con ojos grandes y sin parpadear. Encontré su mirada y sonreí pequeña y real. No me devolvió la sonrisa, pero no apartó la mirada. No esta vez. Me levanté, acomodé mi silla y alcancé mi abrigo. Nadie intentó detenerme. No había llegado a la puerta cuando la tormenta detrás de mí estalló. Dijiste que fue un viaje solo. La voz de Citlali cortó la sala como un látigo. Me giré lentamente, con una mano descansando en el marco del arco. Alonso se había puesto rojo, pero no de culpa, de ser descubierto. Citlali le empujó el recibo del hotel al pecho. ¿Usaste su dinero, Alonso? Me juraste que estaba solo. Hasta trajiste ese maldito exfoliante de sal marina como si fuera prueba. Él intentó apartar el papel. ¿Crees que la invité? Era un contacto de negocios. No fue... Lilia no es un contacto de negocios, espetó Citlali. Le dio like a tus fotos de playa 3 minutos después de que las subiste, desde una cuenta privada. Lo revisé. Damián dio un paso adelante con las manos levantadas, como maestro sustituto tratando de calmar una pelea en el patio. Todos solo respiren. Esto se está... Quédate fuera, Damián, dije suave, pero firme. Pareció sorprendido, como si nadie le hubiera dicho que podía ser descartado. La voz de Citlali subía ahora el tono desmoronándose. Me hiciste pararme ahí y aplaudir cuando humillaste a tu propia madre. ¿Y para qué? ¿Para engañarme con alguien llamada Lilia mientras vivías de la mujer que acabas de echar de tu vida? No es así, dijo Alonso. Ella nos ha manipulado por años. Nos hace sentir culpables. Oh, por favor, espetó Citlali. Estabas feliz de cobrar los cheques. Alonso abrió la boca de nuevo, pero di un paso adelante, pasando los vasos de vino a medio vaciar y las servilletas manchadas, y hablé por encima de ambos. Basta. Mi voz no era alta. No necesitaba serlo. Citlali se giró con los ojos abiertos. Damián retrocedió hacia la pared. Alonso se congeló.
No vine por una disculpa, dije, no vine a arreglarlos, ni a rogar por un lugar en una mesa que yo construí. No dijeron nada. Por una vez, ni una sola excusa entre ellos. Hablan de manipulación, continué, pero la verdad es que nunca pensaron en preguntar qué necesitaba, ni una vez, ni cuando estaba transfiriendo dinero para cubrir sus tarjetas de crédito, ni cuando manejaba al otro lado de la ciudad para recoger a Jimena porque tenían algo, ni cuando vacié lo último del seguro de vida de Jacinto para que no les cortaran la luz. Miré a Alonso ahora. No perdieron a una proveedora hoy. Perdieron a la última persona que aún veía algo que valía la pena salvar en ustedes. El silencio que siguió era denso, con reconocimiento demasiado crudo para negar, demasiado tarde para arreglar. Me giré hacia la puerta. Jimena seguía ahí, su pequeño cuerpo escondido detrás de la escalera, asomándose apenas a la sala. Me detuve. Metí la mano en mi bolso. Saqué un sobre más pequeño, uno que no estaba en la carpeta. Lo llevé hasta ella y me arrodillé a su nivel. Sin actuación, sin sermones, solo presencia. Esto es para ti, dije suavemente poniéndolo en sus manos. Ábrelo cuando estés lista. Asintió con los ojos brillantes pero secos. Luego me levanté. Pasé a los adultos congelados en su propia vergüenza y abrí la puerta para irme. No azoté la puerta detrás de mí. No hacía falta. El silencio en esa casa se cerraría más fuerte que cualquier sonido que pudiera hacer. Salí al porche y respiré aire firme, fresco, honesto. El tipo que me recordaba, que seguía aquí entera, a pesar de todo lo que intentaron arrancarme, detrás de mí. Escuché pasos ligeros. Ximena salió disparada por la puerta, antes de que alguien pudiera detenerla con los ojos húmedos, la respiración rápida. Abue, me giré justo a tiempo para atraparla. Me abrazó por la cintura, aferrándose como a un salvavidas. Mis manos se movieron instintivamente a su espalda. No había llorado aún, ni cuando Alonso me humilló, ni cuando Citlali se burló, ni siquiera cuando puse la carpeta como un entierro. Pero ahora sosteniendo lo único bueno que salió de esa casa, sentí la grieta formarse. «Abue, no te vayas», dijo, con la voz amortiguada en mi abrigo. Me agaché tomando sus pequeñas manos en las mías. Sus palmas estaban frías, pero su agarre era fuerte. Temblaba, pero sus ojos encontraron los míos sin retroceder. Me acerqué más, mi voz baja, solo para ella. «No te estoy dejando pequeña», susurré. «Solo me estoy alejando de lo que duele», parpadeó confundida. «No entiendo», dijo suavemente. «Lo harás», le dije. «No hoy. Pero algún día sabrás que esto no fue rendirse, fue elegir paz». Desde adentro escuché la voz de Alonso, ahora más aguda. Citlali llamando el nombre de Jimena, como si tuviera peso después de todo lo que dijo. Pero Jimena no se movió. Metí la mano en mi bolso y saqué el pequeño brazalete que había guardado antes, una cadena de plata fina con un dije en forma de libro. Su favorito. «Guarda esto cerca», dije. «Cuando lo uses, recuerda quién eres». Asintió de nuevo con el labio temblando. Y luego, con una respiración tranquila y valiente, me soltó. Me levanté lentamente sus pequeños dedos, deslizándose de los míos como pétalos en el agua. Me giré hacia la puerta. Alonso había salido ahora con los ojos entrecerrados, pero sin decir nada. Citlali estaba detrás de él con los brazos cruzados como un escudo que ya no podía sostener. «Ya me saqué de todo», dije con voz calma, firme, final. «Financieramente, legalmente, personalmente». Damián estaba detrás de ellos parpadeando, como si las luces se hubieran encendido por primera vez en años. «No obtendrán más de mí», añadí. «Ni más cobertura, ni más limpieza, ni más fingir que somos algo más que lo que ustedes hicieron». Alonso abrió la boca, pero se detuvo. Debía saberlo. No había más cartas que jugar. Bajé del porche, y cuando mi pie tocó el césped, algo se levantó. Un peso que ni siquiera sabía que cargaba desde hace años.
Jimena seguía en el escalón de arriba sosteniendo el brazalete en ambas manos. No lloró de nuevo. Solo me vio caminar, me vio llegar al coche. Me vio alejarme en la tarde tardía sin mirar atrás una sola vez. No necesitaba hacerlo, porque en ese momento sabía algo simple y sólido había terminado. Y aún así, de alguna manera, una parte de mí era libre. No llamaron esa noche, ni la siguiente. Pero al tercer día el desfile comenzó. Los mensajes de voz llegaron a mi celular en oleadas. Cada uno peor que el anterior. Alonso fue el primero. ¿Crees que eres la única que ha sufrido? ¿Crees que esto te hace fuerte? Nos tomaste por sorpresa en el Día de Acción de Gracias, Mireya. Espero que haya valido la pena. Clic. Luego Citlali, con la voz quebradiza y rota como porcelana agrietada. No quise decir lo que dije. Estaba estresada. No sabía que estabas guardando todo eso. Solo queríamos una fiesta tranquila. No podemos hablar, clic. Luego Damián, tratando de parchear las paredes rotas con cinta de carisma. Oye, Mireya, no sé qué pasó, pero no es como si hubiéramos votado ni nada. Eso fue solo Alonso siendo dramático. ¿Sabes cómo es? Tal vez nos vemos. Un café, clic. Pero el último no fue cortante ni egoísta. Fue suave. Hola, abue. Soy yo, la voz de Jimena. Sé que probablemente estás ocupada, o descansando, o enojada. Pero solo quería decir gracias por estar ahí, por siempre estar ahí. Todavía tengo el brazalete. Lo guardo en mi mochila. Lo voy a usar cuando vaya al club de arte la próxima semana. Hubo una pausa. También te extraño. Clic. Me senté en el borde de la cama por un largo rato, mirando el celular en mi mano. La pantalla aún brillaba débilmente por el mensaje, proyectando una luz suave sobre el edredón oscuro. No devolví la llamada. Tampoco lo borré. Dejé que el celular se deslizara de mis dedos al edredón y me recargué contra las almohadas, dejando que el silencio se estirara. Porque el silencio era mío ahora. No el que usaban para castigarme, el que yo elegí. El que gané. Querían que estuviera callada cuando tenía una verdad que contar. Ahora que finalmente estaba callada, no lo soportaban. No necesitaba gritar, ni maldecir, ni exigir nada. Mi ausencia hablaba más alto que mi presencia nunca lo hizo. Y no iba a volver. No para arreglar lo que rompieron, no para suavizar lo que negaron, ni siquiera para aceptar las disculpas que solo ofrecían ahora que habían perdido el control sobre mí. La culpa, aprendí solo, sirve cuando llega temprano, cuando viene con humildad, cuando es real. Esta culpa era demasiado tardía, demasiado ruidosa, demasiado hueca, así que la dejé tocar a mi puerta. Y no respondí. 6 meses. Eso ha pasado desde la cena que puso todo patas arriba. Algunas mañanas, aún me sorprende lo silenciosa que se ha vuelto la vida. No el silencio frío, no el silencio de ser excluida, ignorada, borrada. Este es diferente, es la calma de la paz. De poder respirar hasta el fondo de los pulmones sin esperar que alguien pida algo a cambio. Esta mañana, como casi todos los viernes, ahora me desperté temprano. No por obligación. No porque alguien necesitara un aventón, una transferencia o un guisado para una cena a la que no me invitaron. Me desperté porque quise. Porque me gusta cómo la luz se cuela por la ventana pequeña sobre el fregadero en mi nuevo departamento. Porque me gusta cómo mis pies tocan la madera mientras camino hacia la cafetera. Sin pantuflas, sin maquillaje, sin pretensiones. Serví el café despacio, dejé que el aroma se asentara en el aire. Tomé la taza que siempre me hace sonreír, no por lo que dice, sino por lo que no dice. Es blanca sencilla. En el lado, en letras negras ordenadas, solo una palabra: Mireya. No mejor mamá del mundo. No reina de la cocina. No un regalo de alguien intentando compensar culpa o descuido. Solo mi nombre. Eso es todo lo que necesito ahora.
Me senté en la mesita redonda en la esquina de mi sala. Un espacio modesto, con un librero lleno de títulos que realmente amo. Una silla de retazos que encontré en un mercado de segunda mano y una planta que de alguna manera he mantenido viva. No es grandioso, no es lo que Alonso llamaría digno de Instagram, pero es mío. Los viernes solían ser frenéticos, haciendo mandados cuidando a Jimena, mientras sus padres tomaban tiempo para ellos mismos, limpiando desastres que nadie reconocía. Solía anhelar el silencio. Ahora los viernes son míos. No hay golpes en la puerta, ni mensajes pasivo-agresivos, ni llamadas cargadas de culpa. Solo un almuerzo fijo con Nora y Luisa, dos mujeres del vecindario que me enseñaron que la amistad a los 70 no solo es posible, es más rica que muchas cosas que vinieron antes. Nos encontramos en el café de la esquina. Traen rompecabezas y historias y sobre todo sin expectativas. No necesitan que llene un rol. No piden pruebas de mi utilidad. Solo sirven café Rien demasiado fuerte y me preguntan cómo me siento de verdad. Y se lo digo. No todo, no de una vez, pero suficiente. He aprendido algo en estos 6 meses. La familia no se define por la sangre, ni por nombres legales, ni por quién reclama un asiento en la mesa de las fiestas. La familia es quien escucha cuando hablas y sigue apareciendo cuando no lo haces. Es quien respeta el espacio que te labras. Es quien no vota por tu valor. Jimena aún manda cartas a veces. Notas pequeñas dobladas en sobres brillantes. Dibujos. Una vez una margarita prensada. No la he visto en persona desde ese día, pero guardo cada sobre en una caja bajo mi cama. Su letra se está volviendo más fuerte. Yo también. Tomé otro sorbo de la taza, dejé que el calor se asentara en mi pecho. Afuera la banqueta brillaba débilmente por una lluvia temprana. La gente pasaba con perros carriolas compras. Vidas en movimiento. Y la mía finalmente era una de ellas. El buzón es viejo con un poco de óxido en los bordes, pero funciona bien. Lo elegí yo misma en la ferretería de la calle. No muy moderno, no muy pulido. Solo funcional, simple. En el frente, en letras negras limpias, dice Mireya Salazar. No Sara Salazar, no abuela, no mamá, solo Mireya. Fue la primera vez en años que escribí mi nombre completo sin atarlo a alguien más. Sin títulos, sin roles, sin explicaciones. Justo me. Esa mañana salí como siempre, café en una mano, llaves en la otra, y abrí la pequeña puerta de metal. Volantes, un estado de cuenta bancario y un sobre blanco con tinta azul suave. La letra era inconfundible. Jimena. No lo abrí de inmediato. Lo metí con cuidado bajo mi brazo, regresé adentro y lo puse en la mesa junto a la ventana. El mismo lugar donde el sol pega más fuerte alrededor de las 9 de la mañana, calentando la madera y haciendo que el vapor de mi taza suba un poco más. Esperé hasta que la luz lo encontró. Solo entonces me senté, deslicé mi dedo bajo la solapa y desdoblé la página. Había 3 frases. Hola, abue. Dibujé esto en clase. Somos tú y yo en el zoológico otra vez. Te puse el pelo morado esta vez porque el morado es valiente. Te quiero. Jimena metido detrás de la nota estaba el dibujo. Crayón en papel construcción un poco arrugado, una esquina doblada. Estábamos junto a una jirafa. Yo era más alta en su versión. Me dio una gran sonrisa y piernas largas y sí pelo morado. Reí, no fuerte. Solo lo suficiente para sentir algo abrirse dentro de mí. No había disculpas en la nota, ni actualizaciones sobre los demás, ni preguntas sobre por qué no había respondido. Solo amor. Sin demandas, sin ataduras. Pasé un dedo por el dibujo, dejando que mis ojos siguieran las líneas de su letra tan cuidadosa, tan orgullosa. Morado es valiente. Me levanté y pegué el dibujo en el corcho sobre mi escritorio junto al pequeño mapa donde he estado marcando lugares que quiero visitar. Hay un pueblo en la costa
en el que he estado pensando. Dicen que es tranquilo y amable. No sé en qué se convertirá Jimena cuando crezca, pero sé que quiero que recuerde, que su abue encontró su nombre otra vez, que dejó de esperar permiso para importar, que construyó algo de la nada y vivió dentro plenamente. Respiré hondo y miré mi espacio, mis libros, mi manta colgada en el brazo de la silla, el zumbido suave del radiador, el silencio que solía temer ahora un compañero suave, y en la puerta principal, bajo la mirilla, una placa nueva que pedí la semana pasada. Dice: aquí vive Mireia. Y eso es suficiente.